Bueno, muy buenos días. Bueno, yo efectivamente he titulado esta presentación Biopoder, Especismo y Experimentación Animal. Y la presentación tiene un objetivo que es un objetivo bastante amplio, bastante general. Entonces, pues lo voy a leer y voy a explicarlo rápidamente para que también se entienda pues cómo está organizada la presentación. El objetivo es ubicar la discusión ético-política sobre la experimentación animal en horizontes históricos que nos permitan, a su vez, realizar ciertas preguntas y proponer algunas recomendaciones. Ese es el objetivo general, es un objetivo amplio, pero realmente sencillo. O sea, de lo que se trata es de tomar como punto de partida la discusión no solo ética, ojo con esto, es importante, no solo ética, sino ético-política en torno a la experimentación animal y ubicar esa discusión en algunas coordenadas u horizontes históricos. Em, entonces, cuando me refiero a las coordenadas o a los horizontes históricos, básicamente estoy haciendo alusión justamente al contexto que se da en el cruce entre biopoder y especismo. Esas son básicamente las coordenadas históricas o los horizontes históricos. Con base en ese proceso mediante el cual se ubica la discusión en esas coordenadas históricas, pues voy a aventurarme a hacer una serie de preguntas y también algunas recomendaciones frente al tema. Entonces, ese es básicamente el recorrido. Primero abordaremos el cruce entre biopoder y especismo. Luego, para aterrizar aún más esta cuestión, haremos referencia a tres expresiones jurídico-administrativas de ese cruce, que implican ese cruce, el cruce entre biopoder y especismo, y concluiremos con justamente las preguntas y las recomendaciones que les acabo de comentar. Ahora, es necesario tener presente que como vamos a abordar la discusión sobre la experimentación animal, no solo en términos éticos, sino también políticos, es decir, ético-políticos, vamos a hacer referencia a dos tipos de politicidad. Es decir, aquí lo que entendemos por la dimensión política no es evidente. ¿Y cuáles son estos dos tipos de politicidad? Por un lado, la politicidad asociada al biopoder. Cuando nos referimos al biopoder, ahorita voy a profundizar en esto, pero cuando nos referimos al biopoder, fundamentalmente estamos haciendo alusión en lo que respecta a esta presentación al ejercicio del poder estatal y también a cierta reconfiguración histórica del aparato administrativo del Estado, de tal forma que el Estado empieza a hacerse cargo de la vida no solo humana, sino también no humana. Entonces, allí habría un tipo de politicidad. Eso en cierto sentido tiene que ver con lo que habitualmente entendemos por el mundo político, ¿no? Todo lo concerniente al ejercicio del poder estatal, el aparato administrativo del Estado, etcétera, etcétera. Las políticas públicas, las regulaciones, en fin. Pero habría otro tipo de politicidad, que es la politicidad asociada al concepto de especismo. Normalmente el concepto de especismo se entiende como discriminación con base en la especie, esa es la definición eh, que se ha popularizado, sobre todo desde la publicación del libro Liberación Animal de Peter Singer en el año 1975, en el año de 1975, pero en lo que respecta a esta presentación vamos a manejar un concepto de especismo mucho más amplio, que no se reduce a la discriminación con base en la especie. Ese concepto de especismo, como ahorita pues vamos a ver, eh, básicamente da cuenta de un orden tecnobiofísico-social, es decir, que implica elementos técnicos, biológicos, físicos y diferentes formas de sociabilidad y socialización, y y esta es su particularidad, se, se trata de un orden o es un orden que produce y reproduce sistemáticamente la dominación animal. Estamos hablando de dominación animal y en ese sentido estamos hablando también de una forma de politicidad. Sí, no estamos hablando solo de la politicidad inherente al ejercicio del poder estatal y al funcionamiento del aparato administrativo del Estado, que es lo que tiene que ver, como veremos, con el biopoder, sino que también estamos haciendo alusión a otra forma de politicidad, que es la referente a la dominación animal. Entonces vamos a explorar en un primer momento ese contexto, que es un contexto histórico. ¿Por qué es un contexto histórico? Porque el ejercicio del poder estatal se ha reconfigurado históricamente, pero también el especismo en tanto orden que produce y reproduce sistemáticamente la dominación animal, ha atravesado por determinadas reconfiguraciones históricas. Se trata de procesos históricos que además se tienen que entender entrelazados, son procesos históricos convergentes.
en los que vamos a ubicar justamente el problema de la experimentación animal. Y luego, como les digo, aterrizaremos toda esa cuestión eh, haciendo alusión a tres expresiones jurídico-administrativas que tienen que ver con el caso colombiano inmediatamente, directamente, y cerraremos con las preguntas y las recomendaciones. Listo, entonces empecemos con la primera parte, el cruce entre biopoder y especismo. ¿Qué es el biopoder? Aquí yo retomo parcialmente el concepto de biopoder que utiliza un filósofo francés, que es Michel Foucault, eh, y tal y como lo emplea especialmente en un texto se titula Defender la sociedad, que en realidad pues es el producto de uno de los cursos, de los tantos cursos que dictó Michel Foucault en el Collège de France. Entonces, yo me sirvo de Foucault para pensar el problema del biopoder, del biopoder, pero no solo me sirvo de Foucault, es decir, no retomo al pie de la letra los planteamientos de Michel Foucault, sino que los adapto en buena parte para pensar también la cuestión animal, porque hay que decir, hay que aclarar, ser muy explícitos en esto, Michel Foucault no pensó inmediatamente, directamente la cuestión animal. Eso es algo que hemos hecho pues otras personas después de que Foucault esbozara su propuesta inicial en torno al biopoder, a la cuestión del biopoder. Entonces, ¿de qué se trata esto del biopoder? Como les decía hace un momento, el concepto de biopoder nos sirve para hacer alusión a una reconfiguración histórica del ejercicio del poder estatal, pero también a una reconfiguración histórica del aparato administrativo del Estado. Y lo que plantea Foucault en el curso Defender la Sociedad, en una de las clases, de hecho, en la última clase del curso Defender la Sociedad, lo que plantea Foucault es que ha habido un tránsito lento del poder soberano, de lo que él denomina ahí poder soberano, al biopoder, precisamente. El poder soberano es el poder que se asocia a los grandes estados absolutistas, está muy, muy asociado a los estados absolutistas. Como sabemos, los estados absolutistas tienen una particularidad y es que concentran el poder y ese poder, ¿cómo expresa su grandeza? Ese poder expresa su grandeza sobre todo haciendo morir sin que se cometa asesinato. ¿Mm? Piensen, por ejemplo, en las grandes ejecuciones, en las ejecuciones en plazas públicas, que también eran grandes en el sentido de que eran muy complejas, torturas, ejecuciones en plaza pública. Eso era habitual en el contexto de los estados absolutistas, que pues tienen como característica este poder, un poder de tipo soberano, porque así era que el Estado expresaba su grandeza, sobre todo dando muerte sin cometer asesinato. Entonces era habitual, de hecho, que las familias enteras, por ejemplo, acudieran a las plazas a ver las ejecuciones, a ver las torturas, ¿no? Era todo público. ¿Por qué? Porque era la manera habitual en la que se ejercía el poder. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los estados, particularmente los estados absolutistas que se constituyeron en Europa Occidental, que es lo que inicialmente explora Foucault, ahorita ya vamos a ver cuáles son las particularidades del caso colombiano, obviamente porque no es el mismo contexto que el contexto de Foucault. Pero el caso es que el el Estado absolutista implicaba un poder que era un poder ante todo de muerte, que expresaba su grandeza dando muerte sin cometer asesinato y que, en contraste, no regulaba minuciosamente la vida de las poblaciones en determinados territorios, no se ocupaba de eso. Es decir, su fuerte no era el de la regulación minuciosa de la vida, de las poblaciones y de los individuos en determinados territorios. Eso ya va a ser justamente el biopoder. De eso se trata en buena parte el tránsito, justamente, del poder soberano al biopoder. Entonces, el poder soberano es ante todo un poder de muerte. El Estado expresa su grandeza, su potencia, haciendo morir, sin que se cometa asesinato, por supuesto. ¿Qué sucede? Sucede que entre los siglos XVII y XVIII primero y luego entre los siglos XVIII y XIX aparecen lo que Foucault llama dos tecnologías políticas. Cuando Foucault se refiere a tecnologías políticas, se refiere a formas en las que se racionaliza el ejercicio de poder. No voy aquí a entrar en detalles, pero lo que dice Foucault es que entre el siglo XVII y siglo XVIII aparece una primera tecnología política que él denomina anatomopolítica u organodisciplina, y que tiene que ver con el ejercicio de poder estatal, em,
orientado sobre todo a los cuerpos individuales en espacios cerrados. Y aquí es cuando vemos el surgimiento paulatino de lo que Foucault llamaba las diferentes instituciones disciplinarias. Aquí vemos aparecer instituciones justamente como la prisión moderna, ¿no? La escuela, la familia moderna, también como un espacio de encierro, el hospital, los diferentes tipos de hospitales, ¿no? Los hospitales psiquiátricos, los hospitales, en fin. Entonces, aquí vemos aparecer una serie de instituciones que son llamadas por el propio Foucault instituciones de encierro, en donde se ejerce un poder sobre los cuerpos individuales, sobre los individuos en espacios cerrados. A eso Foucault le denomina tecnología anatomopolítica u organodisciplina. Palabras más, palabras menos. Pero luego entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX vemos aparecer otra tecnología política, porque les acabo de comentar que son dos tecnologías políticas. Esa otra tecnología política que aparece es la que Foucault denomina en sentido estricto biopolítica o biorregulación. Ya no se trata del poder que se ejerce sobre cuerpos individuales en espacios cerrados, sino de un poder que se ejerce sobre grandes masas poblacionales en espacios abiertos. ¿Mm? Aquí es fundamental, por ejemplo, la aparición de ciencias como la demografía. Históricamente, la demografía tiene mucho sentido cuando se trata de regular grandes masas poblacionales en espacios abiertos. Listo. Eso sucede entre los siglos XVII y XIX, ¿no? La aparición de estas dos tecnologías políticas. Resulta que lo que Foucault dice es que estas dos tecnologías políticas se articulan. La anatomopolítica, es decir, el poder orientado a los cuerpos individuales en espacios cerrados, y la biopolítica o biorregulación, es decir, el poder que regula grandes masas poblacionales en espacios abiertos. Esas dos formas de poder, esas dos tecnologías políticas se articulan, y esa articulación es justamente lo que Foucault denomina el biopoder, que se empieza a consolidar justamente ya en el siglo XIX. ¿Eso qué significa? Significa que el Estado se ha transformado. Si antes teníamos estados absolutistas que demostraban su grandeza, su potencia, sobre todo dando muerte sin cometer asesinato, como lo que les acabo de comentar que sucedía en las plazas públicas, a las que asistían familias enteras a ver cómo se ejecutaba y torturaba a las personas. Si eso era lo que caracterizaba el poder soberano del Estado absolutista, ahora lo que caracteriza al Estado en sentido estricto moderno es el biopoder, que es un poder ya no de muerte, sino un poder, diría Foucault, de vida. ¿Cómo así que un poder de vida? Sí, se trata de un poder que se ejerce sobre todo regulando, regulando minuciosamente la vida y transformando y también produciendo la vida no solo de grandes poblaciones humanas, sino también de individuos concretos. Grandes poblaciones humanas en espacios abiertos e individuos concretos en espacios cerrados. ¿Por qué? Pues porque tenemos la articulación de las dos tecnologías políticas que se desarrollaron entre los siglos XVII y XIX. Entonces, lo que tenemos también en este espacio histórico es una transformación inmensa del aparato administrativo del Estado. Una cosa es el aparato administrativo de un Estado absolutista y otra ya un aparato administrativo de un Estado moderno. El aparato administrativo del Estado moderno está volcado sobre todo a regular, transformar y producir minuciosamente la vida de grandes masas poblacionales y de individuos concretos, eh, y en espacios abiertos y espacios cerrados. Entonces tenemos un poder, en el caso ya del biopoder del Estado moderno en sentido estricto, un poder que es un poder que trabaja directamente sobre la vida. ¿Para qué? Para poner la vida en función, sobre todo, de las necesidades del propio Estado y del mercado. ¿Mm? Bueno, eso es lo que Foucault a grandes rasgos dice sobre el biopoder, dice muchas otras cosas, pero eso es lo que nos interesa en lo que respecta a esta presentación. Ahora, cuando hablamos del especismo, como les dije, lo tenemos que entender como todo un orden y como todo un orden político. Es decir, el especismo no es simplemente una forma de discriminación basada en la especie o con base en la especie, sino que aquí el especismo se entiende como todo un orden que involucra elementos técnicos, biológicos, físicos y diferentes formas de sociabilidad y socialización. Y ese orden que se consolida históricamente y que se ha producido históricamente es un orden que tiene como particularidad, también lo había anunciado, la producción y reproducción sistemática de la dominación animal. ¿Y qué entendemos por dominación animal? Por dominación animal entendemos dos cosas.
Por dominación, en primer lugar, entendemos dos cosas. Primero, un estado de cosas relativamente consolidado. Ahí hablamos de un estado de dominación, es decir, la existencia misma del especismo en tanto orden implica una suerte de estado de dominación, es decir, de relaciones relativamente estabilizadas, relativamente consolidadas. Como por ejemplo cuando hablamos de racismo estructural o cuando hablamos de patriarcado, heteropatriarcado, heteronormatividad o de heterosexualidad como régimen político. Todos esos conceptos implican una suerte de estado de dominación que se ha consolidado históricamente. En el ámbito animal, el concepto de especismo también se ha empezado a abordar de esa manera y entonces hemos empezado hacer alusión al especismo, no solo como una discriminación asociada a prejuicios individuales y ese tipo de cosas, sino como todo un orden que se ha consolidado históricamente y que tiene de particular que produce y reproduce la dominación animal. Entonces, ese es el segundo. Ahora vamos al segundo sentido de la dominación. Entonces, teníamos un primer sentido que era el de estado de dominación, un orden relativamente consolidado. El segundo sentido del concepto de dominación es un sentido mucho más específico que tiene que ver con las relaciones de dominación que se establecen entre los seres humanos y los demás animales, entre los seres humanos y los animales no humanos. Son relaciones que se han establecido históricamente y que han atravesado por una serie de transformaciones. Cuando nos referimos a esas relaciones, nos referimos por lo menos a tres tipos de relaciones: las relaciones de explotación, las relaciones de subordinación y las relaciones de sujeción. Todas son relaciones de dominación, son expresiones de la dominación animal. ¿A qué hace referencia concretamente, en primer lugar, la explotación? La explotación hace referencia al proceso mediante el cual los animales no humanos se convierten en recursos, propiedades, mercancías, bienes, son reducidos a recursos, propiedades, mercancías, bienes, con el fin de obtener de ellos algún tipo de beneficio. Habitualmente es un beneficio de tipo económico, pero puede ser un beneficio de otro tipo. Entonces, la explotación tiene que ver con eso, con la reducción, repito, de los animales no humanos a recursos, propiedades, bienes, mercancías, de los cuales extraer algún tipo de beneficio. Y por lo tanto, la explotación pues implica un proceso de cosificación de la vida animal, que ya lo veremos, no, pues también habitualmente tiene su correlato en el ámbito epistemológico y del conocimiento en general. Allí el correlato es el de la objetivación. Los animales no humanos se convierten en objetos de estudio y no en sujetos cognoscentes, sobre todo a partir de la modernidad. Entonces, la explotación tiene que ver con eso. La subordinación tiene que ver con la asunción de una jerarquía entre lo humano y lo animal. Los humanos, cuando hablamos de subordinación, hablamos de una valoración positiva de lo humano respecto a lo animal. Lo animal se entiende como aquello que está en un lugar de inferioridad, como aquello que, bueno, cuando hablamos de relaciones de subordinación, además hablamos de posiciones de mando y obediencia, los que están arriba y los que están abajo. Con lo animal, pues también sucede eso, ¿no? Hacemos alusión a los seres humanos como seres privilegiados con cierta superioridad y a los animales no humanos y a lo animal en general como ocupando una posición inferior de inferioridad. Entonces, ahí es cuando nos referimos a la subordinación, otra expresión de la dominación animal. Pero también aparece históricamente el fenómeno de la sujeción. ¿Cuándo acontece la sujeción? La sujeción aparece cuando un animal no humano queda atado a su propio cuerpo en función del orden especista y por lo tanto en función de las necesidades, deseos y los intereses humanos. Por ejemplo, eso es lo que sucede típicamente con las llamadas gallinas ponedoras. Las gallinas ponedoras han históricamente atravesado sus cuerpos, han históricamente atravesado una serie de procesos, eh, ha habido una serie de procesos de modificación corporal que las ha llevado a justamente poner muchos huevos. Es decir, pensemos en una gallina, por ejemplo, que se encuentra en una granja industrial. Una gallina que se encuentra en una granja industrial, pues dado su proceso histórico de selección genética, eh, si es una llamada gallina ponedora, pues pone muchos huevos, su cuerpo está ya en ese sentido diseñado para eso, y así la gallina salga de ese entorno de la granja, de la llamada granja industrial, y no sé, pase, por ejemplo, a habituar un santuario, en ese santuario igual va a seguir poniendo muchísimos huevos,
¿Por qué? Porque ha quedado la gallina, la propia gallina ha quedado atada a su cuerpo y a sus comportamientos en función de un orden que es el orden especista, es decir, en función de la dominación animal generalizada. Ahí hablamos de fenómenos como la sujeción. Todo lo que tiene que ver también, por ejemplo, con los procesos de adiestramiento implican componentes altos de sujeción. Listo. Así es que se expresa en términos generales la dominación animal, como explotación, subordinación y sujeción. Ahora, resulta que como estamos hablando de todo un orden que se consolida históricamente, estamos hablando de un estado de dominación donde hay una serie de relaciones relativamente estabilizadas, pues ese orden también tiene una serie de instituciones o como suelo decir, dispositivos en este lenguaje de corte Foucaultiano, que son dispositivos típicamente especistas. Cuando hablamos de los dispositivos especistas, ¿a qué dispositivos nos estamos refiriendo? Sobre todo si pensamos en los dispositivos modernos. Estamos pensando en las granjas tradicionales tecnificadas, en las granjas industriales, en los zoológicos. Estamos hablando también de los bioterios, justamente, o laboratorios de experimentación animal. Estamos hablando incluso de la familia moderna. Todas estas son instituciones o dispositivos especistas que operan en ese orden, que es el especismo, en ese estado de dominación, que es el especismo. Operan allí. Y como operan allí, contribuyen a la producción y reproducción sistemática de la dominación animal. Todos estos dispositivos tienen la particularidad de que producen tipos específicos de animales. Los dispositivos que son las granjas tradicionales tecnificadas y las granjas industriales y los mataderos, ¿qué producen? Producen a los animales domesticados. Producen y reproducen físicamente a los animales domesticados, pero también a nivel discursivo. Y a nivel discursivo los producen y reproducen a partir de discursos científicos asociados a ciencias como la medicina veterinaria, la zootecnia, entre otras. La nutrición también, allí cumple un papel importante, en fin. Entonces, hay una serie de saberes, hay una serie de conocimientos expertos o saberes en sentido estricto que producen diferentes tipos de animales a nivel discursivo, pero también a nivel físico se están produciendo esos animales, porque claro, qué hace una granja industrial o una granja tradicional tecnificada? Pues evidentemente modificar los cuerpos de los animales, producirlos en un sentido y no en otro. ¿Para qué? Pues para que satisfagan las necesidades, deseos, intereses fundamentalmente humanos. Pero lo mismo podríamos decir de otro dispositivo como el zoológico. El zoológico también produce, tanto discursiva como físicamente, animales concretos. ¿A qué animales? A los llamados animales salvajes. Y allí también operan ciertos saberes o discursos autorizados científicos, como por ejemplo los de la biología. ¿Mm? Em, y así podríamos seguir con los diferentes dispositivos especistas. Por supuesto, tengo que mencionar uno de ellos por el, el carácter de esta presentación, em, y es el bioterio o laboratorio de experimentación animal. El bioterio o el laboratorio de experimentación animal también es un dispositivo especista que, como los demás dispositivos especistas, producen un tipo particular de animal. ¿Cuál animal? Pues el llamado animal de laboratorio. Y lo producen a partir tanto de ciertos conocimientos autorizados o saberes, como también a partir de ciertas técnicas y tecnologías que intervienen, modifican y producen físicamente a los llamados animales de laboratorio, en función, obviamente, de nuevo, de las necesidades, intereses y deseos humanos, históricamente también producidos. Eh, la familia moderna también se puede entender como un dispositivo especista. ¿Por qué? Porque la familia moderna, por ejemplo, produce a la mascota, la llamada mascota o el llamado animal de compañía. Bueno, aquí podríamos hacer una suerte de genealogía de la constitución de todos estos dispositivos en clave de pensarlos en el marco del orden especista. ¿Cómo funcionan en el marco del orden especista? Entonces, cuál es justamente el cruce que se ha experimentado históricamente entre especismo y biopoder? Ya decíamos que el biopoder implica una reconfiguración del ejercicio del poder estatal y del aparato administrativo del Estado en función de qué? En función de regular, transformar, modificar, producir la vida misma para satisfacer los objetivos trazados por el propio Estado y el mercado.
y habíamos hecho alusión a ciertas instituciones o dispositivos orientados a la vida humana, a producir y gobernar la vida humana en espacios cerrados. Habíamos hecho alusión a las prisiones, habíamos hecho alusión a los hospitales, habíamos hecho alusión, en fin. Fíjense que estos dispositivos que acabo de mencionar, los dispositivos especistas, guardan una relación íntima con esos otros dispositivos que sí menciona Michel Foucault. Michel Foucault se refiere, sí, a la familia moderna, se refiere a los hospitales, las prisiones, las escuelas, pero no se refiere a los dispositivos que tienen que ver con la intervención, modulación, modificación de la vida animal, que son justamente dispositivos como el zoológico, como también la familia moderna, las granjas tradicionales tecnificadas e industriales, los mataderos, los criaderos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, lo que más nos interesa, los bioterios o laboratorios de experimentación animal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo aquí es que, claro, al desarrollarse el Estado moderno, que ejerce un poder muy particular, que es un biopoder, un poder que regula minuciosamente la vida de grandes poblaciones en espacios abiertos, pero también de individuos concretos en espacios cerrados. Al desarrollarse el Estado moderno en sentido estricto, se transforma también el especismo. El especismo se transforma, es decir, el especismo se tiene que ubicar materialmente en esa transformación del ejercicio del poder estatal y del aparato administrativo del Estado. El especismo tiene una existencia histórica. No se trata de una dominación abstracta, tiene una existencia histórica totalmente concreta y por eso es que es muy importante hacer alusión a estos dispositivos. Em, ¿Qué sucede? Eso, bueno, eso en lo que respecta, por supuesto, a Europa Occidental, pero claro, por la vía de la colonización, Europa, la experiencia de Europa Occidental se convierte en un patrón también para pensar, por ejemplo, el caso latinoamericano y en particular el colombiano. Entonces, en el caso colombiano, ¿cómo se experimentó este proceso de transformación del orden especista y de transformación también o de emergencia del biopoder? Bueno, en el caso colombiano, y hay varios estudios en el campo de estudios sobre biopolítica que hablan de esto. En el caso colombiano, obviamente para el siglo XIX no vamos a hablar de Colombia, de la República de Colombia que tenemos hoy, pero aquí pues voy a ser un poco anacrónico para que nos entendamos. En el caso colombiano, durante el siglo XIX, hubo una transformación importantísima en el funcionamiento y la constitución del aparato administrativo del Estado, porque se transitó de un poder letrado, ojo con esto, de un poder letrado a, en sentido estricto, un biopoder. Esto sobre todo lo han explorado autoras aquí en Colombia como Sandra Pedraza. Ella dice, entre otras autoras y autores, que antes del siglo XIX el aparato administrativo del Estado colombiano era un aparato administrativo en donde sobre todo, en donde los conocimientos que valían eran sobre todo los conocimientos asociados a la filosofía, la teología y las letras en general. Es decir, quienes eran autoridades en lo que respecta al aparato administrativo del Estado eran educados en filosofía, teología y letras, fundamentalmente. Obviamente el aparato de Estado siempre ha tenido su dimensión represiva, había un montón de actores más, pero aquí lo que nos importa es que estos conocimientos eran los conocimientos válidos, los conocimientos autorizados, los que importaban antes del siglo XIX, los asociados a la filosofía, la teología y las letras. A partir del siglo XIX, es decir, con los procesos independentistas, con la constitución luego progresiva de la República de Colombia, ¿qué vemos acontecer? Lo que vemos acontecer es justamente una transformación de ese aparato administrativo del Estado y por lo tanto de la manera en que se ejerce el poder. Y en ese sentido se empieza a desarrollar en nuestro contexto un biopoder, un poder que regula minuciosamente la vida de grandes masas poblacionales, ya podemos decir masas poblacionales no solo humanas, sino también no humanas, y que también regula la vida en espacios cerrados, de individuos concretos en espacios cerrados. Em, y entonces, ¿qué es lo que sucede en términos de los conocimientos que se empiezan a asumir como conocimientos válidos o autorizados? Pues lo que sucede es que los científicos y los ingenieros
Y cuando hablo de científicos, hablo con el paso del tiempo tanto de científicos sociales como naturales. Los científicos y los ingenieros son los que progresivamente van a desplazar a los filósofos, teólogos y personas educadas en las letras, que eran fundamentales para el funcionamiento del anterior aparato administrativo del Estado. Entonces uno va a ver que se empiezan a desarrollar históricamente instituciones concretas e instituciones en donde las personas educadas en ciencias sociales y ciencias naturales y los ingenieros tienen un papel crucial, un papel fundamental. ¿Mm? Bueno, me faltó decir una cosa importantísima, que es la que está al final de la diapositiva. Esta reconfiguración del ejercicio del poder estatal y del aparato administrativo del Estado que tiene que ver con el tránsito de un poder soberano a un biopoder, o en nuestro caso particularmente de un poder letrado a un biopoder, se asocia a la aparición también de ciertos referentes mundiales, referentes a nivel mundial en lo que respecta a la experimentación animal. Es decir, es en el siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX y finales del siglo XX, donde aparecen los primeros y principales referentes en lo que tiene que ver a la experimentación animal moderna. Y aquí menciono cuatro nombres. El nombre de Claude Bernard, que Claude Bernard básicamente es el padre de la fisiología moderna, es conocido por muchos como el padre de la fisiología moderna. Y según Bernard, la medicina pues debía avanzar justamente a través del uso de los llamados animales de laboratorio. El uso de los llamados animales de laboratorio era fundamental para Bernard, para el avance de la medicina en general. Entonces, por eso es un referente importante. Pero fíjense que tenemos que ubicar todo esto históricamente. Esto no gratuitamente sucede a finales del siglo XIX y comienzos del XX, porque es cuando ya se consolida el biopoder a nivel mundial, incluyendo el caso colombiano. También tenemos el nombre de Louis Pasteur. En el caso de Pasteur, pues él es famoso sobre todo por sus experimentos bacterianos con ovejas. Eso fue crucial, perdón. Sus experimentos bacterianos con ovejas. Tenemos otro nombre que es el de Alexis Carrel. Alexis Carrel fue pionero en el ámbito de los trasplantes, en donde también la experimentación animal fue fundamental. Y por último, Iván Pavlov, que es pues, el gran referente del conductismo, y que también pues, llevó a cabo diferentes procesos de experimentación animal en lo concerniente a la cuestión de los reflejos condicionados. Entonces, estos son solo cuatro nombres que dan cuenta de esa transformación del aparato administrativo del Estado, de la constitución del biopoder y de la aparición de ciencias que están asociadas a esa transformación histórica, que es una transformación a su vez del orden especista. Allí es que tenemos que ubicar la discusión sobre la experimentación animal, a mi modo de ver, en esas coordenadas históricas, en ese horizonte histórico. Entonces, bueno, ya habiendo presentado ese panorama, que es lo grueso, pues podemos ir en concreto, ya podemos pasar mucho más rápidamente a la cuestión de la experimentación animal en nuestro contexto. Entonces, como les dije, voy a hacer alusión muy rápidamente a tres expresiones jurídico-administrativas en el caso colombiano del cruce entre biopoder y especismo. Aquí hablamos entonces de que de la transformación, el gobierno y el cuidado de la vida animal en función de su explotación para el beneficio humano. Aquí, por favor, sigan en la diapositiva los colorcitos. Cuando hablamos de biopoder, hablamos de transformación, gobierno y cuidado de la vida animal. Todo el aparato administrativo del Estado y el ejercicio de poder del Estado tiene que ver con la transformación, el gobierno y el cuidado de la vida animal. Pero ese gobierno, esa transformación y ese cuidado de la vida animal se hacen en función, se lleva a cabo en función de la explotación animal para beneficio humano. Y como estamos hablando de explotación animal para beneficio humano, pues estamos hablando del funcionamiento también del orden especista. Son cuestiones indisociables. Entonces, las tres expresiones jurídico-administrativas de este cruce en el caso colombiano son las siguientes. Primero, la ley 576 del 2000 o 576 del 2000, eh, que es la relacionada con el Código de Ética para la Medicina Veterinaria y la Zootecnia,
por supuesto, el desarrollo del biopoder también implica que se empiezan a desarrollar toda una serie de instituciones, ¿no? Instituciones como, por ejemplo, ICA y Corpo ICA que luego se transforma en Agrosavia, en fin. Pero también empiezan a aparecer una serie de programas académicos, el programa primero de medicina veterinaria, a mediados de los años 60 se empieza a escindir la zootecnia de la medicina veterinaria, empiezan a aparecer los primeros programas de zootecnia en sentido estricto, etcétera, etcétera. Pero todo esto está anclado a políticas estatales, a una reconfiguración del ejercicio del poder estatal y del aparato administrativo del Estado. Y por eso es tan importante hacer alusión al Código de Ética de la Medicina Veterinaria y la Zootecnia, que es una ley, la Ley 576 del 2000. Y para dar cuenta de este cruce entre biopoder y especismo expresado en esa ley, pues basta con leer una parte, por acá la tengo, con leer una parte del juramento que deben realizar por ley de acuerdo con este código de ética los médicos veterinarios y zootecnistas al graduarse. Una parte bastante diciente del juramento dice, protegeré al hombre de las enfermedades que los animales puedan transmitir y emplearé las técnicas necesarias para obtener de los animales los alimentos que lo beneficien. Es decir, eso hace parte fundamental de la misión no solo de la zootecnia, sino también de la medicina veterinaria. En otras palabras, la medicina veterinaria y posteriormente la zootecnia, pero en primer lugar la medicina veterinaria, surgió con el ánimo, sobre todo, de mitigar y anticipar la zoonosis, es decir, la medicina veterinaria está en función de la salud pública humana. Así surgió históricamente la medicina veterinaria, pero también en función de la explotación animal, de la llamada industria pecuaria, de la industria de la explotación animal. Y pues con la zootecnia es obviamente mucho más explícito, porque la zootecnia es un conocimiento práctico en función de la explotación animal. Aunque pues hoy en día se ha ido abriendo a otras cosas, pero es fundamentalmente eso pues lo que hacen los zootecnistas. Entonces, ¿por qué es tan importante citar esta parte del juramento? Porque da cuenta de ese cruce entre biopoder y especismo. Es totalmente claro el cruce aquí entre biopoder y especismo. Hablamos de una ley de la República que regula el comportamiento de ciertos seres humanos, pero no solo de los seres humanos, sino de esos seres humanos en relación con determinados animales. ¿En qué marco? En el marco de la dominación animal, porque todo ocurre en función de la explotación. Y eso pues es así al día de hoy. Fíjense que esta ley es del 2000, es una ley relativamente reciente. Em, Otro ejemplo es el del Código Civil. El Código Civil fue modificado por la ley 1774 del 2016, que es una ley mejor conocida, la ley mejor conocida como la Ley de Protección Animal. ¿Y qué sucede con esta modificación que se le hizo? Se le hizo que se incluya a los animales ahora en el Código Civil como seres sintientes y se incluyen algunos de los principios o libertades asociados al bienestar animal. Eso ocurre con la ley 1774 del 2016. Pero en el Código Civil los animales no solo son seres sintientes, a su vez siguen siendo bienes, porque si no fuesen bienes, si no fuesen reducidos sistemáticamente a mercancías, pues no sería posible, por ejemplo, el llamado negocio de la ganadería, ¿no? La explotación animal asociada a la industria llamada pecuaria. Entonces, el Código Civil implica una concepción de los animales no humanos como seres sintientes, pero al mismo tiempo como bienes que se pueden comprar, vender, explotar y que como todo bien, pues ocupa una posición de inferioridad. Porque en el derecho, sobre todo por la tradición asociada, que es muy importante para el caso colombiano, asociada al derecho romano, pues existen personas y cosas. Fundamentalmente existen personas y cosas. Y los animales no humanos están en la situación de cosa. Es decir, una situación en la que han estado históricamente también ciertos seres humanos. Por eso es que justamente algunos autores hablan de literalmente la esclavitud animal. Es decir, hoy formalmente los animales no humanos se conciben como bienes que se pueden comprar, vender, que es una situación que históricamente ha sido asociada a la esclavitud humana. Em, entonces, ese es otro ejemplo, el del Código Civil. Y el último ejemplo, el que más nos importa para el caso de este evento, es el de la Ley 84 de 1989.
que es a través de la cual se expide el Estatuto de Protección Animal. No voy a hablar en general del Estatuto de Protección Animal, sino del Estatuto de Protección Animal en lo que respecta justamente a la experimentación animal. ¿Qué es lo que dice el Estatuto de Protección Animal? Que es una ley, ¿no? La ley 84 del 89. Dice que, bueno, la experimentación animal obviamente es aceptada, pero la experimentación es aceptada mientras cumpla las siguientes condiciones. Primero, tiene que haber comités de bioética. Tiene que haber comités de bioética y los comités de bioética y los comités de bioética tienen que estar compuestos por lo menos por 3 personas. Tienen que estar compuestos, de hecho, por 3 personas, que son un veterinario, un médico veterinario del ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, un representante de la Autoridad Administradora de Recursos Animales y un representante de las sociedades protectoras de animales. Esas son las personas que tienen que integrar el comité de bioética o los comités de bioética. Em, Luego, el Estatuto de Protección Animal también dice que la experimentación animal se debe llevar a cabo solo en casos imprescindibles. Ahora, esto es un poco contradictorio porque pues, posteriormente salió una resolución, no me acuerdo de qué institución, que prácticamente rutiniza y acepta la experimentación animal como parte de la enseñanza y la educación científica. Pero se supone que con la ley 84 del 89, con el Estatuto de Protección Animal, la experimentación animal solo se debería llevar a cabo en casos imprescindibles, es decir, en casos donde no haya otra manera para que la ciencia avance, palabras más, palabras menos. ¿Sí? Esto es lo que dice el estatuto. Y por último, tenemos la aplicación del famoso principio de los principios de Russell-Barge, que son básicamente tres principios. El de reducción tendiente del número de animales no humanos utilizados para la experimentación, el del reemplazo, por supuesto, hay que buscar alternativas a la experimentación animal, hay que utilizar tendencialmente y cada vez más pues, modelos artificiales. Y por último, el principio de refinamiento. Estos son los principios de Russell Barge, reemplazo, reducción y refinamiento. Y el refinamiento tiene que ver fundamentalmente con la minimización del sufrimiento animal en los procesos de experimentación animal, cuando acontezca. Entonces, esto es lo que nos dice la ley 84 del 89. En el contexto actual colombiano, estamos muy lejos de que esto se cumpla. Estamos muy, muy lejos de que esto se cumpla. Y de hecho, recientemente han salido a la luz muchos casos preocupantes, como por ejemplo los asociados a Manuel Elkin Patarroyo, el caso de Caucaseco, casos que son bastante graves y que pues nos dicen que básicamente la ley no está operando, no está funcionando como debería funcionar. Em, bueno, con esto ya cierro. Entonces, con base en esto, en este recorrido, ¿cuáles serían las preguntas y las recomendaciones? En primer lugar, aparece la siguiente pregunta. ¿Pueden ser los investigadores o científicos jueces y partes interesadas? Esa me parece una pregunta fundamental, porque una vez ubicamos todo esto en un contexto de dominación animal, pues obviamente los investigadores o científicos están en una posición de poder que los hace en muchos sentidos jueces y parte. ¿Mm? Esa es una pregunta que me parece crucial. La otra pregunta que me parece crucial, bueno, lo anterior, explico un poquito lo anterior. Los investigadores y los científicos empiezan a tener una serie de intereses, a desarrollar una serie de intereses no solo asociados a que están en una posición de superioridad en tanto humanos, sino que empiezan a desarrollar una serie de intereses asociados a sus prácticas científicas y de investigación. Por ejemplo, la necesidad de publicación, la necesidad de publicar porque eso les da determinados puntajes en el ámbito académico y para eso, para que sean publicaciones creíbles y tomadas en cuenta, pues muchas veces se tiene que llevar a cabo la experimentación animal. Entonces se empieza a experimentar
con los animales no humanos, no porque se requiera, porque se necesite ni siquiera en términos como dice el Estatuto de Protección Animal para el avance de la ciencia, sino que se empieza a experimentar porque lo requieren en los propios investigadores para su carrera académica y para obtener mayores puntajes en términos de mejores, que se traducen en términos de mejores posiciones académicas. Entonces, eso es tremendamente complicado y es tremendamente complicado también que en el ámbito, como decía hace un momento, de la rutinización de la enseñanza y el estudio de las ciencias, pues estas personas empiezan a llevar a cabo procesos de experimentación animal, justamente porque hace parte de la manera corriente en que, repito, se estudian y se enseñan las ciencias. Entonces lo que quiero decir es que se empiezan a configurar una serie de dinámicas, intereses que son propios de los investigadores y de los científicos, que hace difícil que pues, los científicos puedan ser a su vez jueces porque son parte, ¿no? Que puedan ser jueces justamente porque son parte, más bien, son jueces y parte. Y lo otro, la otra pregunta importante es el avance de la ciencia para quién, ¿no? Se habla mucho, se alude mucho al avance de la ciencia, pero aquí tenemos que ubicar entonces ese avance en un contexto histórico particular, hacer referencia a sujetos específicos, a diferentes tipos de seres humanos, diferentes tipos de animales y hacernos entonces la pregunta del avance de la ciencia para quién. ¿Quién es en esas prácticas científicas y de investigación habituales? ¿Quién es el agente y el sujeto cognoscente, el sujeto de conocimiento? ¿Y quién es más bien reducido al objeto conocido, al objeto de conocimiento? Y como decía hace un momento, esto es crucial porque si en el ámbito jurídico los animales no humanos son reducidos a bienes, así sean considerados seres sintientes, siguen siendo reducidos a bienes, a cosas en última instancia. En el ámbito epistemológico, en el ámbito del conocimiento, los animales no humanos pues son reducidos a objetos de estudio. Entonces, a partir de esas preguntas, ya cierro con esto, pues me atrevo a esgrimir una serie de recomendaciones que todas tienen que ver directamente con lo que dice aquí, con intentar realizar un tránsito de la experimentación animal, tal y como se realiza de manera habitual, un tránsito de la experimentación animal a concebir a los animales, al resto de animales, a los animales no humanos, como copartícipes en la producción de conocimiento. Eso me parece fundamental. Es decir, me parece fundamental no solo que se reivindique el levantamiento del estatus de cosa, recurso o propiedad que hoy tienen los animales no humanos en el Código Civil, el estatus de bienes, sino que en el ámbito a su vez del conocimiento los animales no humanos sean concebidos no como meros objetos de estudio, sino como copartícipes en la producción del conocimiento. Y para esto también ya hay un montón de literatura asociada sobre todo al campo de los estudios sociales de la ciencia, en donde nos dice que de facto el conocimiento nunca lo producen los seres humanos, por su maravillosa inteligencia, racionalidad, porque tienen lenguaje, técnica, sino que el conocimiento es producido en ensamblajes, en redes de actantes donde participan humanos y no humanos. Esto ya se dice en el campo de los estudios sociales de la ciencia. Entonces no estamos hablando de nada extraño. Los animales no humanos siempre son copartícipes del conocimiento, sino que hoy en día pues tienden a participar en el marco de un orden especista como meros objetos y no como sujetos o agentes activos en la producción de ese conocimiento. Em, entonces, las recomendaciones son en concreto 4, y con esto ya cierro. Primero, creo que es necesario pues aumentar la inversión para la producción y la implementación de modelos artificiales, por supuesto, modelos artificiales que sean capaces de reemplazar la experimentación animal. Aquí podemos hablar de cosas como, por ejemplo, los modelos computarizados o el cultivo de tejidos, aunque bueno, el cultivo de tejidos es un poco más complejo porque a menudo también ha implicado ciertas formas de experimentación animal, pero el caso es que hay que tender hacia allá, por supuesto, el reemplazo de la experimentación animal por modelos artificiales. Em, Segundo, por supuesto, se requiere implementar un enfoque interespecie, y cuando digo interespecie es que tenga en cuenta a los animales no humanos como agentes,
como sujetos en el proceso y no como meros objetos. Entonces se tiene que implementar un enfoque interespecie y por lo tanto antiespecista en los comités de bioética en general. Allí donde haya comités de bioética, los comités de bioética, así como han ido incorporando enfoques como el enfoque de género, el enfoque étnico, etcétera, etcétera, deberían involucrar también, incorporar un enfoque interespecie con orientación antiespecista. Tercero, se debería aumentar también la veeduría y el control de por parte de las organizaciones animalistas. Eso es algo fundamental. ¿Qué es lo que ha sucedido con los comités de bioética? Que a veces los que aparecen como em, personas asociadas a las sociedades protectoras de animales, pues son las mismas personas que en realidad explotan a los animales, lo cual es un contrasentido, pero eso ha tendido a ocurrir en el funcionamiento práctico de los comités. Entonces eso debe cambiar, repito, se debe aumentar la veeduría y el control por parte de las organizaciones animalistas, ojalá con enfoque interespecie, por supuesto. Y por último, yo creo que también se requiere que los médicos veterinarios, etólogos, personas también que tienen un conocimiento bastante importante en comportamiento animal, eh, también se eduquen en el enfoque interespecie con orientación antiespecista y en ese sentido, de una manera crítica, sean capaces también de ser intérpretes de los intereses de los animales no humanos y también ofrecer una buena asistencia médica. Pero repito, ese papel de personas educadas en la etología, en la ciencia del comportamiento animal y en la medicina veterinaria, pues no puede ser un papel tradicional porque estas ciencias, como las demás ciencias, han estado en función del orden especista, en función en particular de la explotación animal. Entonces, obviamente se tendría que empezar a hacer también todo un diálogo entre estas ciencias y el campo de los estudios críticos animales, la filosofía, etcétera, etcétera, para que estas personas también puedan desempeñar su labor de un modo particularmente crítico, asumiendo que históricamente ha habido dominación animal, como ha habido dominación en muchos otros terrenos humanos, ¿no? De los hombres sobre las mujeres, de personas racializadas como negras por parte de las personas blancas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y por último, para tener en cuenta, hay una ley bastante importante que quizás algunas personas no conozcan, entonces la menciono, que es la ley 2047 del 2020, que prohíbe la experimentación animal con fines cosméticos. Yo creo que es bastante importante esto porque tanto el Estatuto de Protección Animal como luego esta ley asumen que en general la experimentación animal no es deseable, que si se puede se tiene que reducir al máximo, no es deseable. Y si no es deseable es porque en última se le está apuntando a un horizonte que vaya más allá de la dominación animal, si no, no tendría sentido que no fuera deseable. Entonces, también el llamado es a ser conscientes de ese horizonte, a ser conscientes de que tenemos que caminar en pro del levantamiento del estatus de cosa, recurso, bien o propiedad que al día de hoy tienen formalmente los animales no humanos, y también tenemos que caminar en el ámbito del conocimiento hacia el levantamiento del estatus de objeto de estudio pasivo y no de sujeto cognoscente o de agente que también tienen al día de hoy los animales no humanos. Entonces, bueno, tenemos esta ley, la 2047 del 2020, que prohíbe la experimentación animal con fines cosméticos y que, bueno, todavía no ha entrado en vigor, en vigencia, pero ya el otro año, ya para el 2024, va a comenzar a funcionar. Bueno, qué pena lo extenso de la charla, pero quería plantear todo un panorama histórico que permita ubicar el tema más que pasar a tratar en concreto el tema, porque creo que ese marco, ese panorama es el que muchas veces en esta discusión pues no está en juego, no se tiene en cuenta. Muchas gracias por su atención.